está acompañando primeramente nuestro Dios. Amén. Que dijo que estaría con nosotros hasta el fin, ya sea hasta el fin de nuestros días o hasta el fin en el cual el Señor venga. Pero también la lluvia ha estado bastante presente en este día y sigue estando. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios y el título de la meditación es Estar preparados. Debemos estar preparados, no preparándonos, estar preparados. Y la lectura la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. Estar preparados. Es una orden y debe ser un hecho en nuestras vidas como cristianos, el estar preparados. Y el título de la Reina Valera es El siervo vigilante. Pero el título de la enseñanza es Estar preparados, y dice así la maravillosa, poderosa y vitamínica palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaren así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados. ¿Estad qué? Preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Si se cumple en este momento, estamos preparados. Amén. Pero a la vez nos dice que debemos estar preparados. No es voy a prepararme, no, debo estar preparado. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, este pasaje no solamente, este tema no solamente lo aborda desde el Señor Jesús, desde el versículo 31 al 40, donde lo leímos, sino que continúa en el versículo 41 al 48. Pero vamos a leer o vamos a desarrollarlo hasta el versículo 40 del capítulo 12 de Lucas. Y muchos de nosotros nos preparamos para un viaje, nos preparamos para casarnos, unos más, otros menos, otros los toma por sorpresa. Lo contrario a estar preparado es improvisar, pero también es que algo nos tome por sorpresa, es decir, no estar de la manera adecuada para el momento o para la hora o por lo que tenemos que hacer. Hay gente que no está preparada para hacer algo, debe prepararse, y prepararse quiere decir que debe estar lista para asumir con los conocimientos, las habilidades para llevar a cabo. Entonces ya está preparada, ¿sí? Ahora bien, nos habla la Escritura de unas verdades que vamos a encontrar. Básicamente vamos a hablar de tres. La primera es que nos dice que el estar preparados
en el versículo 35 se caracteriza y lo resume en dos partes. Primeramente nos dice: estén ceñidos vuestros lomos, ¿sí? No habla de que usted debe estar pendiente y olvidarse de usted en estar preparada para el encuentro. Ahora, ¿para qué debemos estar preparados? Aquí nos habla en la última parte sobre la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Y dice: estar preparados. Y dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿A qué se refiere con los lomos, mi hermana Noemí? Usted ahorita nos estaba diciendo. La espalda, la parte de la cintura, la parte de los lomos, la espalda. Que tiene un corazón íntero, arrepentido. La coraza es la justicia, la salvación. El corazón, como el corazón de Dios, como la palabra. El equipaje bien puesto. Sí, bien, los lomos fortalecidos. De igual manera se refiere en el caso de ceñir a apretar con un cinto, la parte de la túnica o la parte externa del vestuario que estaba suelto y imposibilitaba el moverse, el desplazarse, ¿sí? Y en el caso de lo que mi hermana dice, igualmente, claro está, nos habla de la armadura. Pero ¿de qué parte de la armadura nos habla ese? De los lomos. Y es cuando el apóstol Pablo nos dice, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y es lo que la hermana Noemí nos está diciendo, de la armadura de Dios. Pero en el caso nos habla de ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 14. Ahora, ¿por qué ceñir? Si usted tiene una túnica muy holgada sin amarrarla, ¿sí? Va a ser como esas mantas, en el caso de nuestro país, Colombia, guajira, que parecen como si estuvieran volando, amplias, y se le dificulta para trabajar a la mujer o trabajar para el hombre, pero también para realizar un viaje. Por eso se amarraban aquí y se recogían. Así es. Y en Efesios, que nos habla de la armadura, Pablo hace alusión al soldado romano, que imagínense si él tuviera esa parte de la túnica o la túnica así, holgada, suelta, también le va a ser obstáculo para utilizar las armas. Se va a enredar con ella, ¿sí? Y nos habla de la verdad, como nos decía la hermana Noemí: ceñidos vuestros lomos con la verdad, Efesios capítulo 6, versículo 14. Y cuando habla ahí es aplicar la palabra de Dios a nosotros. No nos dice: ustedes estén pendientes que los otros se ciñan. No, primeramente usted ciñase. Habla de manera personal a cada uno de nosotros. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, de cada uno de ustedes. Pero también nos habla de otro elemento. Nos habla de la lámpara. ¿Y qué pasaje? Si uno va a estar esperando o para hacer un viaje, y nos dice primeramente estar bien ceñida la túnica o estar bien ahí para que podamos desplazarnos. Si nos toca viajar, desplazarnos, y en el momento histórico en el cual no había alumbrado público, ¿sí? Había lámparas, antorchas, en este caso, y dice: estén ¿qué? Encendidas vuestras lámparas. La palabra lámpara encontramos en la escritura que hace referencia al alma, ¿sí? Al espíritu de la persona, pero también hace referencia a la palabra de Dios. Nos dice
Salmo 119, versículo 105. Así es, Salmo 119, versículo 105. ¿Qué nos dice? Los ojos. Y también nos habla de la lámpara del cuerpo, La que es sinceridad. la vista. La vista, la lámpara. Jesús haciendo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, si uno habla de ojo, lo que quería dar en el contexto, el ojo da el conocimiento que nosotros tenemos, la razón. Porque los que no tienen la vista, Ojos no, espirituales. entonces la lámpara entonces no le habla del entendimiento, tener el entendimiento claro, pero aquí nos habla igualmente nuevamente de la palabra. ¿Y cuál es el efecto de la lámpara si está encendida? Estábamos ahora compartiéndolo en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara esa que a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿por qué a nuestros pies? Usted puede colocar, cuando habla de nuestros pies, no quiere decir que la tengamos colocada, sino adelante de nosotros. ¿Sí? Si lo colocamos, vamos a caminar y la tenemos a nuestras espaldas, no va a funcionar. Y si la tenemos apagada, no encendida, peor aún, no sabemos con qué vamos a tropezar. Pero también nos dice y lumbrera a nuestro camino. Cuando habla de camino, habla de vida. Cuando habla de camino, habla de dirección, habla de decisión. No podemos en ningún momento pensar estar preparados sin la verdad. Y cuando habla nuevamente ahí de la verdad, habla de ella en Efesios, la cual encontramos como escudo, aquella que nos va a proteger, aquella que nos va a fortalecer, pero también aquella que nos va a dirigir, nos va a aclarar, nos va a direccionar lo que debemos decidir. Una segunda verdad que encontramos, entonces la primera es que debemos estar preparados en tener la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Y la segunda es, la tercera, porque la segunda es la lámpara, ¿no? A nuestra vida. Y la tercera es aguardar a que nuestro Señor regrese. La primera es ceñidos vuestros lomos, la segunda es que vuestras lámparas estén encendidas. La Biblia, si la tenemos cerrada, es como tenerla apagada. La Biblia, si la tenemos, la estudiamos, y solamente la estudiamos, está siendo solamente usted una persona que está recibiendo una información. La palabra debe ser vivida, porque es viva y eficaz. Debe tomar carne en nosotros. Y la tercera es aguardar a que nuestro Señor regrese. Dice el versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. El Señor Jesús, explicando cómo debemos estar preparados, habla en primer lugar de que hay un Señor y hay unos siervos. Nosotros somos siervos porque fuimos comprados a precios de sangre, pero también habla de obediencia, ¿sí? De obediencia. No es algo en la cual el Señor nos quiera menoscabar, sino habla de obediencia, de sujeción al Señor de señores, el cual es Cristo. Pero también nos habla de que este Señor, dice, regrese de las bodas. En Oriente, en Judea, en Israel, la tradición enseña que este señor o esta persona que se estaba casando hacía 3 viajes.
El primer viaje que hacía era con los amigos, en la cual le hacían lo que hoy en día podemos llamar despedida de soltero. Le hacían los amigos una fiesta de boda a este novio. Luego después de estar un tiempo en esa fiesta con sus amigos, iba a la casa de los padres a reclamar a la novia. Y ahí es donde se hacía la ceremonia. Y luego la llevaba a su casa, donde los siervos tenían que estar despiertos, pendientes, que a cualquier hora podía regresar los que se habían casado. Tenían que estar preparados. Ahora, si se demoraba, ¿qué es lo que nos enseña, no? Nos enseña, dice el versículo 36, dice, para que cuando llegue y llame, les abran, ¿qué? Enseguida, no dice que le abran. Le abran enseguida, ya él llega. Pero de igual manera, si usted está como esas personas bajo la sujeción de Dios, de ese Señor de señores, dice que usted es afortunado, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿qué? Ahora, si habla de bienaventurados, quiere decir que algunos no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y dice, cuando venga los halle velando. Jesús, haciendo referencia, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando habla ahí de velar, quiere decir estar preparados, estar listos, estar a la expectativa que en cualquier momento el Señor ha de estar con nosotros, venir por nosotros. Y dice, da por hecho, de cierto os digo, que se ceñirá, ¿quién? El Señor, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Los siervos sirven, pero encontramos en el Evangelio de Juan que el Señor sirvió a sus apóstoles. El Señor ha de servirnos cuando estemos con Él, ha de mostrarnos directamente ese amor que lo llevó a la cruz y de la cruz a la tumba para llevar en Él el pecado y levantarse entre los muertos. Y nos dice de igual manera el 38, y aunque venga a la segunda vigilia, aquí nos habla de las vigilias en el tiempo antiguo. La vigilia, esta es de 9 hasta la medianoche. De 9 a la medianoche. Es decir, que es tarde. Tarde en el sentido que, como dice Pedro, que para algunos dan por tardanza la venida del Señor. Pero el Señor no tarda. Usted no se deje engañar, Él no tarda, Él ha de llegar. Y luego nos dice que no solamente de 9 a la medianoche, sino habla de la tercera vigilia. Y dice, y si los hallare así, ¿cómo los va a hallar? Volvemos al versículo 35, versículo 36 y versículo 37, velando, ceñidos, cumpliendo, alimentándose y viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Dice que los halle así. Y luego termina, dice, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, hay una advertencia, que si supiese el padre de familia, nuevamente ahora hace otra ilustración, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Muchas personas de manera irresponsable se atreven a dar fechas de la venida del Señor. Eso ha sido desde que el Señor ascendió. Pero la Biblia nos dice que ni aun el Hijo del Hombre sabe el día y la hora. Cuando dice esto, lo que quiere decir es Jesús en su condición, en nuestra humanidad, no sabemos.
No sabemos, pero porque Él es Dios también. Pero dice la Escritura que por lo mismo, esto no debe ser razón de que como no sabemos, no debemos estar preparados. Y como no sabemos, es que el Señor no me avisó. No, por el contrario, Él ha de venir y ha de llegar y ha de presentarse. Y nos dice que si el padre de familia supiese el momento en el cual van a irrumpir el amigo de lo ajeno, estaría vigilando para defender su casa, su hogar. ¿Cuánto más nosotros? Lo que nos quiere decir es que si aún así, si no sabemos, es cuanto más debemos estar preparados. Que en cualquier momento puede suceder. Y no para asustarnos, sino para, como dice la Biblia, levantar vuestro rostro y saber que nuestra redención está pronta. Y termina entonces diciendo el 40: y vosotros pues también estar ¿qué? Preparados, así como el padre de familia, si llegase a saber que alguien va a irrumpir a robar, a despojarlo. Y de igual manera, como un siervo que ciñe sus lomos, está preparado, bien arreglado para esperar, y la lámpara encendida para esperar a su Señor que viene en las bodas. Debemos estar preparados. Los que estamos aquí, los que no pudieron venir, estamos preparados. Y pastor, dice que vuestros pies cansados con el aprecio del Evangelio. Sí, ahí en Efesios habla de la armadura, habla del testimonio. Cuando habla de calzado, cuando habla de pies, habla de andar, testimonio preparado. Y dice benditos son los pies de los que anuncian la paz. Que anuncian la paz, dice la Escritura, sobre las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas. Así es. Leámoslo y vamos a estar, pero vamos al versículo 40, en cual nos decía: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Todo ya está preparado en cualquier momento. Que no se encuentra así. El Hijo del Hombre vendrá. Amén. Por eso podemos concluir de la siguiente manera: usted y yo, como hijos e hijas de Dios, como siervos, debemos aguardar a nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Él no va a demorar. Él no va a tardar. La segunda vigilia era de 9 hasta la medianoche. El día ha oscurecido, dice la profecía, pero en la mañana ya aclara, haciendo referencia al momento en el cual ha de manifestarse el lucero de la mañana, el cual es Cristo. Pero también nos enseña de que cada uno de los creyentes no deben llevar una vida ociosa, desocupada. El cristiano no lleva una vida de desocupación, de ocio, sino aguardando el regreso de su Señor, sirviendo. Dice que los siervos estaban sirviendo, esperando, con las lámparas y con bien arreglados y todo preparado. Y más aún ellos preparados. Bien presentados. Bien presentados, preparados. El Señor, como hijos, Dios nos llamó a ociosos. Llamó a personas ocupadas para ocuparlos en su obra, en continuar. Amén. Amén. Y dice: bienaventurados somos si nos haya en este momento preparados. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tenemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, Señor. Pero de igual manera tenemos las lámparas encendidas. Tu palabra, Señor, vivificante en nosotros, cumpliéndola, Padre Santo, para tomar decisiones acordes a ella. Pero también aguardamos
tu regreso, Señor. Sea hoy, sea mañana, estamos preparados. Esa preparación ya sea para que nuestro corazón se detenga, Señor, y este cuerpo material se separe del alma y el espíritu vuelva a ti y el alma a ese lugar que tú tienes preparado. Señor, igualmente estaremos gozosos para escuchar, como dice tu palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si es que hemos de estar vivos, dice la Biblia que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir a nuestro Señor y Salvador, a nuestro novio y esposo, el cual eres tú, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque no seguimos las señales, no seguimos las profecías, sino cumplir tu palabra. Nos dice tu palabra que debemos tener ceñidos los lomos. No estar, Señor Dios, temerosos, ni ociosos, ni tampoco, Señor, estar buscando milagros, Señor, porque el principal milagro es la salvación. Saber de que somos salvos. Señor, todo lo que ha de cumplirse solamente es comienzo, Señor, de esas señales, pero nosotros no andamos detrás de señales, sino estamos preparados para tu encuentro. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. No permitas que mis hermanos se distraigan siguiendo señales, Señor, sino estar preparados, Señor, a esa venida. En tu nombre lo pedimos. Amén, amén y amén.